Hola, buenas. Mi nombre es Roger Calvo y sigo con estas charlas que ahora ya cambiaron a la parte de genética y vamos a hablar acerca de animales. Sí, animales. En la pasada vimos acerca de cómo se formaba la primera célula. Y bueno, vimos cómo lo explica la ciencia. No les voy a decir cómo lo explica la creación, porque yo creo que todos ustedes imaginan cómo es que explica la creación la formación de la célula. Y Dios quiso y fue. Es simple. Pero la ciencia tiene su forma de explicarlo y vimos que pues se necesitan muchas casualidades y tener mucha fe y mucha suerte y un amor muy profundo por tus teorías para que fuera cierto. Entonces ahora vamos a analizarlo desde otra perspectiva. Vamos a imaginarnos que esa célula de veras se formó. Y ahí está, ya apareció. La primera célula. La primera. La madre de las células. Y de esa célula evolucionaron todas las demás especies. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Bueno, cuando ustedes ven una bacteria normal por ahí dando vueltas, ustedes verán que siempre esa bacteria cuando se divide, se pega y se pega y se pega y se pega hasta formar un hígado, ¿verdad? Siempre. Ustedes ven eso, constante. Es muy normal ver hígados botados por toda la calle, ¿verdad? No. ¿Por qué no? Esa primera célula tenía información para cómo moverse, cómo reproducirse y cómo alimentarse. Bien, bien por ella. ¿De dónde salió la información? Pues no sé, pero bien por ella, ahí la tiene. Pero eso no dice cómo es que ella evolucionó en otra criatura. Y entonces, la ciencia darwiniana, la teoría de la evolución, lo que nos dice es que ese animalito, esa primera célula, ese ser vivo, lo que hizo fue lo siguiente. Empezó a reproducirse y a dividirse. Y se dividía en dos. Se dividía en dos. Se dividía en dos. Y así constantemente. Hasta que una vez se dividió y sucedió un error. ¿De acuerdo? Tuvo que haber sido un error dentro de su cadena genética llamada mutación. Esa mutación generó un cambio en la información que existía, agregando nueva información, según la ciencia, que provocó que esa otra célula fuera diferente y que cuando se reprodujera y se separara, todas sus otras divisiones tuviesen ese mismo cambio. Y ahora eso se siguió repitiendo y repitiendo y repitiendo. La teoría darwiniana también nos dice que cuando un ser vivo se reproduce con otro ser vivo, al combinarse los genes son como cartas. Ustedes agarran y abren la baraja de cartas. Y agarran y abren otra baraja de cartas. Y tienen dos barajas de cartas. Y ahora esas dos barajas de cartas vienen organizadas siempre de la misma forma. El guasón, el Joker, y luego viene espadas, diamantes, corazones, tréboles, y todos desde el rey, reina, hasta llegar al as. ¿De acuerdo? Y todos vienen en el mismo orden. Pero ustedes agarran las dos, las barajan, y la baraja que obtienen ya es diferente. Y ahora digamos que lo separan en dos. Y tienen ahora dos barajas del mismo tamaño, pero con elementos diferentes, y se genera un cambio. Así es como surgen, por ejemplo, las personas que tienen diferentes hijos. Que el señor era muy alto y la señora era muy bajita. Y le salió una hija que era muy alta y un hijo que era bajito. ¿Y qué pasó ahí si el hombre era alto? Pues genética. Que la mamá tenía ojos azules y el papá tenía ojos verdes y le nació una chiquita con ojos violentas turquesas con rayas de color verde. ¡Qué chiva! Genética. Pero el problema es que la selección de esa clase funciona solamente cuando el ser ya se puede reproducir con otro. Cuando estamos en una célula simple y única, no existe reproducción de esa clase. Lo que existe es simplemente la división, como se los expliqué, y ahí lo deja para que el único cambio que se pueda efectuar sea por culpa de la mutación. Ahora, ¿qué tanto saben de mutaciones? Les voy a hacer la pregunta. Ustedes saben que a mí me encanta hacerles preguntas y normalmente son preguntas de mucho sentido común. Entonces, todos ustedes creen que hay mutaciones, ¿verdad? Bueno, por lo menos si fueron a la escuela, colegio, si saben algo de eso, todos creen fielmente que hay mutaciones. Y sí, hay mutaciones. ¿Hay mutaciones buenas? Esa es la pregunta que le hago. No, en serio, no es broma, es en serio. ¿Hay mutaciones buenas? O sea, ¿hay registrada alguna mutación buena? Ya sabemos que es un error en la forma en la que se lee o traduce el ADN y queda mal escrito.
Pero hay mutaciones buenas. ¿A qué me refiero con una mutación? Voy a ponerles un ejemplo. Digamos que ustedes tienen la siguiente palabra, esa es su cadena de ADN. El perro se comió mi tarea. Y entonces tienen esa palabra, el perro se comió mi tarea. Y ahora en vez de que sea el perro se comió mi tarea, vamos a cambiar todas las R's por una S. Entonces ahora no es el perro se comió mi tarea. Ahora es el peso se comió mi tarea. ¿Todavía se entiende? Vamos a ponerle otra. Ahora, en vez de usar las consonantes, vamos a usar vocales. Y en vez de usar las vocales, vamos a usar consonantes. Y en vez de usar la T, o la M, o la R, o la S, vamos a usar la Q, la H y la Z. Y lo que nos queda es... Y ya no se entiende ni J. Es completamente diferente. Pues lo mismo pasa si sucede una pequeña mutación dentro de una cadena de ADN. Ahora la pregunta es, la ciencia nos dice que las mutaciones, unas son malas y otras son buenas. ¿Cuál es una mutación buena? ¿Alguien sabe cuál es una mutación buena? Pues no hay mutaciones buenas. No hay una sola mutación buena registrada. Los científicos te van a decir que, por ejemplo, el color de ojos, ustedes verán que yo tengo unos hermosos color de ojos cafés, y hay personas que tienen azules, verdes, violetas, celestes, naranjas y todos los colores del arco iris. Eso fue una mutación genética. Eso es lo que dice la ciencia. ¿Eso fue una mutación genética? No hay ninguna base para decir que eso fue una mutación genética. Porque nosotros no tenemos la información para saber que hace mucho tiempo todos tenían el color de ojo café. O que antes todos tenían el color de ojo azul. Y cambiamos a café y como es más fuerte, entonces ya todos tienen los ojos cafés. Y la mayoría tienen ojo café. No tenemos ninguna base para eso. Que el color de pelo, no, tampoco tenemos ninguna base para decir que eso fue una mutación. No tenemos un registro acerca de eso. Que el tamaño, que el color de piel, que la forma ósea, que qué tan macho soy, que el pelo, que no, nada de eso. Todas esas formas son características que ahora vemos que son diferentes de una persona a otra. O sea, cuando ves a una persona morena en la calle, ves a un asiático y ves a una persona blanquita como yo, que parece que me alumbró la luz de la luna, obvio que vas a notar la diferencia. Pero no puedes decir que eso fue una mutación. No tienes ninguna base para decir que eso fue una mutación. Tienes la especulación de que fue una mutación. Yo tengo la especulación de que, pues, Dios los hizo así. Pero son especulaciones. Las únicas mutaciones registradas que existen, las únicas, provocan cosas como estas. Así. Ninguna mutación es buena. Ustedes verán todas las mutaciones que ustedes quieran y todas provocan diabetes, enfermedades cancerógenas, provocan cualquier tipo de enfermedad, delirios, problemas mentales, problemas relacionales, provocan hijos que salen con ciertos trastornos o débiles de alguna forma, deficientes en alguna cuestión anatómica. Eso es lo único que provocan. Ustedes nunca van a ver, ¡ay, es que me acaba de suceder una mutación! Y sí, se transmitió a mi hijo. Y ven al Capitán América llegar como el hijo de él. No, ustedes no ven eso. No hay Capitanes América andando por la calle. Las mutaciones siempre son degenerativas. ¿Pero qué te dice la ciencia? La ciencia dice que esas mutaciones que sucedieron en esa primera célula fueron buenas. Y que esas mutaciones se trasladaron a su descendencia hasta que llegamos nosotros. ¿Y en qué se basan ellos para decir que todos venimos del mismo ser? Pues que todos venimos de la misma materia orgánica y que todos nos parecemos de una u otra manera. Y te van a meter un montón de cuentos, de veras, te van a meter un montón de cuentos. Pero hay una diferencia entre deriva genética. Recuerdan que hace 2 charlas les dije algo acerca de deriva genética y de evolución. Darwin no sabía nada de eso. Hay una diferencia entre ellas dos. La deriva genética lo que me dice es: yo tengo una baraja de cartas, esa es la información que tengo, punto. Y esa baraja de cartas yo la puedo recombinar para sacar el monto, la cifra, la combinación que yo quiera. Y la otra dice que no, que la información cambia y aparece otra cosa. De veras. Entonces vamos a ver qué tiene más sentido. Yo tengo un montón de mutaciones malas. Ninguna me sirve. Ninguna comprueba que sea buena. Y en cambio tengo un montón de derivas genéticas que sí se comprueban que son buenas.
¿A qué me refiero con derivas genéticas que se comprueba que son buenas? Voy a ponerles un ejemplo. Tengo un lobo ancestral. Recuerdan que les hablé de los perritos. A todos les encantan los perritos. Yo tengo un lobo ancestral. Es el primer lobo que existió. De ahí se derivaron todos los demás lobos. ¿De acuerdo? Y todos los demás perros. Y ahora yo tengo, por ejemplo, no sé si se pronuncia Husky o Husky, pero tengo un Husky que sirve en ambientes fríos. Y tengo un French Poodle que sirve en ambientes fresa. Uno no sirve en el ambiente del otro. Tengo un Chihuahua que me sirve en clima cálido, pero no me sirve en el clima en el que el Husky siberiano me anda. Él le anda en medio de la nieve, este otro me anda en un calor extremo. ¿Por qué es que se dan esas diferencias? Pues la ciencia lo explica de dos maneras. Solo existen dos maneras. Una es el lamarquismo. ¿Qué dice el lamarquismo? Pues el lamarquismo es muy sencillo, es muy simple. El lamarquismo lo que dice es que como la jirafa quería comer de los árboles y quería superar a las otras jirafas, entonces empezaba a estirar el cuello. Y así fue estirando el cuello, hasta que quedó con un cuello bien largo y ya ella fue la que sobrevivió y todas las demás se murieron. Ahí hay una foto. Pero los mismos científicos dicen que el lamarquismo es una completa tontería. Es, perdón la palabra, una estupidez. Porque por más que la criatura quiera hacer algo, no significa que le va a pasar genéticamente. Usted puede imaginárselo toda la vida, que aún así no le va a pasar. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes quieren volar? Ok, ¿cuántos de ustedes tienen alas? Todos, ¿verdad? Solamente a mí no me salieron. Sí, porque todos los demás tienen alas. No. ¿Por qué? Porque lo quieras un montón no significa que va a pasar. La otra es por mutaciones a la casualidad, a cómo van cayendo. Ay, por casualidad pasó esta mutación, y por casualidad pasó esta otra mutación, y por casualidad pasó otra mutación. Y así pasaron un montón de mutaciones, y ¡boom! La jirafa tiene el cuello largo. Y curiosamente era exactamente eso lo que necesitaba, el cuello largo. No solo el cuello largo. Les voy a poner un ejemplo. La jirafa, el cuello de ella está a 8 metros de donde está el cuerpo. Entonces el corazón tiene que bombear sangre hasta allá arriba. Y cuando a ella se le ocurre bajar la cabeza para tomar agua, técnicamente la presión debería ser que le diera pues un infarto cerebral o una embolia y quedara ahí muerta. Pero ella tiene válvulas especiales que cierran y tejidos que guardan la sangre necesaria para que ella tome el agua tranquilamente, suba la cabeza otra vez para que bombee la sangre y ni cuenta se dio de lo que pasó. Entonces no solamente es el cuello largo, son todos los componentes necesarios. Animales de agua salada no pueden andar en agua dulce, pero hay ciertos tipos de peces que pueden pasar de agua salada a agua dulce y ellos tienen ciertos tipos de órganos que les permite absorber agua salada y quitar la sal, y que cuando entran a agua dulce lo cierran y ya andan tranquilos. Y eso pasó por mutaciones, por la casualidad. Ven cómo siempre todo termina cayendo en la casualidad. Que cómo se formó el universo, casualidad. Que cómo fue que nació la primera célula, casualidad. Que cómo fue que la jirafa tiene el cuello largo, casualidad. O sea, es como cuando le preguntaban a Stan Lee cómo es que ellos pueden correr rápido, cómo es que no les pasa esta cosa. Campos de fuerza. Todo era campos de fuerza. Pues lo mismo, todo es casualidad. La casualidad lo resuelve todo. Pues no, la casualidad no lo resuelve todo. Las cosas no simplemente pasan porque sí. La otra forma es deriva genética. ¿Qué es la deriva genética? Pues ya le dije, recombinación, que ya existe el material genético ahí. O sea, les pongo un ejemplo. Ustedes tienen una linda cucarachita, y la linda cucarachita de un momento a otro queda encerrada por culpa de ceniza de un volcán o porque se cayó un edificio y quedó encerrada ahí y tuvo hijas y crías y crías y crías, y como ya no pegaba la luz del sol tuvo que cambiar su forma y entonces apagó ciertos nucleidos. ¿Qué son los nucleidos? En la cadenita de ADN, dentro de la cadena de ADN, cada cierta cantidad de espacitos tiene nucleidos. Esos dicen qué se hace y qué no se hace. Para generar la proteína tal se hace esto, y para generar la otra proteína se hace esto. Y esos nucleidos a veces se apagan y se prenden. ¿Y quién les dice que se apaguen o se prendan? ¿Quién es el que le dice eso? La selección natural, porque ella es inteligente. No, la selección natural no hace eso. La selección natural funciona por la pura casualidad. Funciona por la mano de la casualidad. Entonces, ¿quién diseñó eso para que apagara cuando fuera necesario? Y cuando la cucarachita pierde sus ojos y pierde su color natural y deja de absorber y cambia su forma para no necesitar vitamina D y otras cosas,
y de un momento a otro salen sus crías que heredaron eso a la superficie y vuelven a tener sol, empiezan a tener crías y boom, otra vez tienen ojos, otra vez tienen color, otra vez tienen pigmentación y demás. Entonces, ¿qué? ¿Mutación? No. Mutaciones súper rápidas, no. Pero ¿qué te dice la ciencia? La ciencia te dice que eso sí pasa. ¿Qué pruebas tienen ellos de mutaciones donde una especie cambia a otra especie? Ninguna. Darwin, en El origen de las especies, el libro que él escribió, dijo que tarde o temprano íbamos a encontrar esos eslabones perdidos entre un animal y otro y nos íbamos a dar cuenta, por ejemplo, que el ser humano evolucionó del mono. Bueno, no del mono. Cuando le dices eso a un científico se enoja. En realidad evolucionó de un primate muy ancestral del cual evolucionaron también todos los otros primates. La duda es si todos los primates evolucionaron del mismo ser, ¿por qué nosotros somos los únicos que son tan inteligentes? Pero dejemos eso por aparte. El punto es el siguiente. Ellos todavía hasta la fecha no han encontrado esos eslabones. Y no estoy hablando de un eslabón, no estoy diciendo eso. Ellos encuentran Australopithecus de diferentes clases. ¿Qué es un Australopithecus? Pues lo que ellos creen que es el cambio entre el ser vivo y el animal. Y se ponen como el Australopithecus de Lucy, que fue un fósil que encontraron que tenía como una rodilla de ser humano, o el Australopithecus de la calavera 361, si no me equivoco. Ahí se las pongo. Y ellos ponen estas fotos y dicen, ahí está, ve, esos son los eslabones perdidos y ya nos dimos cuenta que evolucionamos de un mono. Y la genética lo confirma. Ok, dos cosas. Primera, todos los fósiles que se han encontrado, todos son monitos o seres humanos. No tienen intermedio, eso es mentira. O son seres humanos muy viejitos, que entonces están más reducidos y su forma ósea cambia un poco con la edad, porque sí, la forma ósea cambia con la edad, se degenera además. O son monos, todos, que encuentran la rodilla de un ser humano en el cuerpo de Lucy. Primero, esa rodilla no le habría servido para caminar en nada. No habría podido caminar con esa rodilla, habría andado renca. Entonces, ¿de qué le sirve? Pues de nada. Y lo segundo es que no dicen dónde encontraron esa rodilla. Esa rodilla la encontraron en otro Australopithecus, que ellos creen que es de la misma especie, a varios kilómetros de distancia. Y entonces ellos dicen, como son el mismo, lo podemos poner la rodilla en este, porque este está más sano. Lo que no dicen es que no son la misma especie. Si ustedes comparan los huesos, no son la misma. Este era un ser humano muy viejito y el otro era pues un mono, Lucy. Pero le meten la rodilla a este y dicen, como estaban tan cerca es por eso, porque eran de la misma especie. Y punto. No, no funciona así. Entonces, te encuentras con un montón de fósiles que se supone que tienen un cambio de mutación de un punto a otro, pero realmente no existen. Les voy a poner un ejemplo. Los científicos creen que los dinosaurios evolucionaron en las aves. Eso es lo que la mayoría cree. Y ellos especulan eso porque han encontrado plumas en ciertos lugares donde hay fósiles de animales, de reptiles de esa clase, de dinosaurios. Pero de hecho no es cierto, porque para evolucionar de ese animal a ese otro, no tiene que cambiar solamente que le salgan plumas y ya. Tiene que cambiar su estructura ósea completa, su estructura anatómica y pulmonar. O sea, cuando ustedes se suben al Everest y están ahí felices de la vida con su tanque de oxígeno muriéndose, ustedes ven un ganso volando tranquilo y feliz de la vida, el pato, y se les queda viendo. ¿Y por qué este necesita oxígeno? Porque ellos tienen un sistema pulmonar completamente distinto que les permite estar a esa altura. El dinosaurio no lo tenía. Y tenemos que creer que eso evolucionó en eso por medio de mutaciones que cayeron por la pura casualidad. Entonces, por casualidad sucedió esta pequeñísima mutación. Que por casualidad también sucedió la otra mutación que también era necesaria. Y que por casualidad sucedió la otra mutación que también era necesaria. Y así nos vamos de mutación en mutación hasta que llegamos a tener el ave. Y se han puesto a hacer trampas hasta donde ustedes no se pueden imaginar. Les pongo un ejemplo. Esta criatura se supone que era un fósil que tenía plumas. Y todos estaban sorprendidos y decían, ven, ahí está, los dinosaurios evolucionaron en aves. Pero después se dieron cuenta que las plumas que tenía este animal ahí fosilizadas fueron esculpidas, fueron talladas. Y no nos encontramos con una vez que pasa eso. No, a través de la historia nos hemos encontrado un montón de veces que los científicos han agarrado huesos de animales, de monos y demás, y los han combinado con huesos de personas. Y un montón. ¿Por qué es que necesitan hacer eso si lo más lógico de pensar es que si hay un montón de monos fosilizados y hay un montón de personas hechos huesitos, pues también tienen que haber intermedios entre ellos, quiérase o no se quiera, también fosilizados?
es que por casualidad solamente se fosilizaron los que ya estaban evolucionados y los que todavía no estaban evolucionados, pero los del medio no se fosilizaron. Por casualidad. Ven como la casualidad sigue cayendo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues la ciencia a veces tiende a ser muy mentirosa. Les voy a poner un ejemplo. Volvemos con genética. Ustedes no se imaginan lo compleja que es la forma en la que trabaja el ADN. O sea, el ADN no solamente es una cadenita como se le enseñan. Ay, es que aquí está la cadenita, eso es el ADN. No, es una tira enorme y no una, varias tiras enormes. 23, 46, 72, dependiendo del animal que sea. Y ese montón de tiras se enrollan como un resorte y después se vuelven a enrollar para formar cromosomas. Huesos. Eso es absolutamente algo imposible de creer. No estoy hablando de un reloj suizo que funciona. No, estoy hablando de algo que funciona a una proporción, a una escala increíble. La mejor supercomputadora del mundo en la actualidad, trabajando a lo más que pueda, a lo más y mejor, tarda 2 años en poder generar en 3D una proteína y acomodarla en el orden correcto para que sirva. O sea, en la simulación eso es lo que tarda, 2 años en generar todas las variables necesarias. El ADN lo hace en menos de un segundo. Las máquinas que vienen y leen el ADN y lo traducen, esas máquinas, lo hacen en menos de un segundo. Y no una simple, como la que hicieron ahí con esa supercomputadora. No, estoy hablando de cadenas enormes, bestiales. Y el doblamiento que necesita, las máquinas especiales que necesita para eso. Y todos los científicos te dicen, no, nosotros sí evolucionamos del mono. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el mono y nosotros tenemos un 90% de ADN igual. Entonces sí, fijo, evolucionamos. Ah, ya has vendido ese cuento, ¿verdad? Siempre le han dicho eso. El mono y nosotros tenemos 90% de ADN igual. Es la pregunta que les hago. Pues sí tenemos 90%. Sí es cierto, no es mentira, es verdad. Y les digo otra cosa. Un banano y nosotros tenemos 50% de ADN en similitud. Por eso es que a los monos les encanta el banano. No, en serio. De hecho, les voy a poner una lista aquí de frutas, verduras y demás, que tenemos 81% de similitud, que tenemos 50% de similitud, 10% de similitud. Si no tuviésemos similitudes anatómicas, genéticas, no podríamos comernos entre nosotros. No habría nada que comer. Pero eso no significa que seamos realmente iguales. ¿A qué me refiero? Fácil. El ADN tiene partes en sus cadenas que son controladores. Y luego viene una tira que es estructural. ¿A qué me refiero? La estructural es la que dice el plano de cómo se tiene que hacer la proteína. Y el controlador es el que dice cómo se hace esa proteína. O sea, te pongo un ejemplo. Tienes unos obreros y los obreros saben hacer lo que quieran hacer acerca de construcción. Y tienes el material para hacerlo. Pero llega el capataz o el arquitecto y dice, vamos a hacer un edificio. O dice, no, vamos a construir una casa. Vamos a construir un departamento. Vamos a hacer una piscina. Ok, son completamente diferentes las cosas que van a hacer. Pero tienen los mismos capataces, tienen las mismas obreros, tienen las mismas materiales y herramientas. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Pues el que dice que se hace y que no se hace. Y ese es esa pequeña partecita que se llama controlador. Y eso es lo que tenemos diferente entre el mono y nosotros. O entre un banano y nosotros. Esas pequeñas partes. Los científicos han llegado a especular tanto con el ADN, que les pongo un ejemplo. Ellos consideran que existe algo llamado ADN basura, que son residuos de las mutaciones que han quedado y que no sirven para nada. Pero ¿y cómo ellos saben que no sirve para nada? No tienen ni la más remota idea, simplemente porque no saben para qué sirve. Entonces, ADN basura, no sirve para nada. Residuos. Primero tienen que demostrar que no sirve. Eso es como llegar y ver una supercomputadora y se topan con un procesador y el procesador curiosamente está apagado. No sirve para nada. Lo agarran y lo quitan. Y luego llega el dueño de IBM y le pega un cosco y le dice, ¿usted por qué quita eso? Esa es la parte más importante. Eso es lo que prende y controla tal cosa. No saben. No tienen ni la más remota idea. Pero aún así ellos te van a decir que es cierto, que es verdad, y que las mutaciones suceden, y que evolucionamos del mono, y que evolucionamos de tal, y que las pruebas ahí están. ¿Cuáles pruebas?
¿Dónde están los fósiles? No hay fósiles. ¿Dónde están las bases genéticas acerca de una correcta mutación? O sea, una sola mutación, una sola buena. Hay mutaciones que sirven para contrarrestar la malaria. Sí, son enfermedades horribles que llevan a la muerte de la persona y que tienen por efecto secundario hacer un poco más amena la malaria. Pero te van a matar. Súper buenas. No hay mutaciones buenas. Y entonces llegamos a algo que es muy curioso. ¿Ustedes saben qué es el ADN mitocondrial? Ya para terminar. ADN mitocondrial. Es curiosamente algo que todos los seres vivos tenemos igualitos. En términos de humanos, todos los seres humanos tenemos igualito. El porcentaje de mutación, o sea, el daño a la hora de ser recombinado, es muy poco. Casi no se daña. ¿Qué es la mitocondria? Antes que nada, la mitocondria es una partecita de la célula que está ahí en el núcleo y que sirve en términos de la energía. Esa es la mitocondria. Y él tiene su propio ADN. Y ese ADN que está ahí no es el mismo que los otros cromosomas que tiene el ser humano. Es completamente por aparte, es de la mitocondria. Y les digo algo que es curioso. Ese ADN es igualito en todos. Tiene un cambio muy pequeño entre un hombre y otro. Tú que estás viendo eso y yo probablemente tenemos el mismo ADN mitocondrial con unas muy pequeñas diferencias. De hecho, esas pequeñas diferencias son tan mínimas que permiten saber si tienes orígenes de padres australianos o irlandeses o si eres judío o si... Eso es lo que lo permite. Porque son tan mínimas y como todo lo tenemos igual, entonces no es difícil de saber. O sea, técnicamente todos venimos de un ser que tenía ese ADN mitocondrial. Y curiosamente se transmite por parte de la madre. O sea, mi madre me heredó ese ADN mitocondrial. Y si yo me caso y tengo hijos, ella les va a pasar ese ADN mitocondrial, no yo. Pero va a ser el mismo que yo tenía. Prácticamente es el mismo. Es igualitico. Y eso después de años y milenios de evolución entre una raza y otra. O sea, las personas que son morenas, chinos, pelirrojos, asiáticos, yo que soy un albino, todos tenemos prácticamente el mismo ADN mitocondrial. Lo que nos dice es que todos tenemos prácticamente la misma madre ancestral. Todos venimos de la misma mujer. Sí, eso es lo que nos está diciendo. Todos venimos de la misma mujer. Y ahora les voy a decir algo que es curioso. Ustedes sabían que todos los hombres, eso solamente para los hombres funciona, disculpen las mujeres, tenemos prácticamente el mismo cromosoma Y. Se transmite solamente por parte del hombre. Entonces, como entre hombres no hay recombinación, ese gen queda ahí solito, no se recombina con nadie, entonces queda prácticamente igual. Lo único que cambia es por las mutaciones que suceden por culpa de la radiación y otras cosas. Y queda igual. Y técnicamente, si tú eres hombre y yo, que soy hombre, nos miden el ADN en ese cromosoma Y, prácticamente lo tenemos igual. Es casi igual. Eso significa que tuvimos el mismo papá. O sea, tuvimos la misma mamá ancestral y tuvimos el mismo papá ancestral. Pero la ciencia nos dice que el mono y nosotros, por ejemplo, un chimpancé, un lindo monito, tuvo también esa misma mamá y ese mismo papá, técnicamente. Pero es curioso, los científicos llegaron y dijeron, bueno, si técnicamente nosotros evolucionamos del mismo ser y tenemos el mismo ADN y no ha cambiado mucho después de muchos años de evolución, entonces el mono tiene que tener algunas similitudes con nosotros en esa parte de ADN. Entonces agarraron el cromosoma Y y lo midieron contra el cromosoma Y de un hombre, de varios hombres y de varios monos. Y el cromosoma mitocondrial, el ADN mitocondrial, contra el ADN mitocondrial de varios monos. Y pues lo dijeron así, es horrorosamente diferente. Así fue como lo dijo el autor. Horrorosamente diferente. Es completamente distinto, no se parece en nada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué? ¿No sucedió mutación en lo demás? Y por eso es que se supone que nosotros evolucionamos de ellos. Pero en los que no tienen variación, eso sí, quedaron completamente diferentes. No hay bases científicas, ni lógicas, ni de sentido común para decir que evolucionamos del mono. O sea, no las hay. Y entonces llegamos a la siguiente parte que quiero decirles. Vean. Como ya les dije, existen leyes de la termodinámica. De hecho, en el universo existen leyes precisas. Existen leyes fundamentales que no cambian ni varían en cualquier parte del universo que estés. Inclusive les voy a presentar una foto. Esta es la foto más vieja del universo.
Esa foto se llama la foto de microondas. Es de la luz más vieja del universo. Y si ustedes lo ven, está proporcional todo, está uniforme. Técnicamente no debería estar así. Y los científicos nunca han sabido por qué rayos es que está en orden. ¿De dónde sale ese orden? Del caos no puede salir orden. La ley de la entropía, la ley de la segunda ley de la termodinámica me dice que eso no pasa. Y recuerdan que les hablé del demonito de Maxwell. Ese ser que lo veía y pasaba una a otra para ir manteniendo el orden y que la energía se conservara. Y que él agregaba su energía para poder ir moviendo la palanquita, mover la palanquita, para que todo se mantuviese en orden y entonces el objeto, el sistema, se mantuviese eternamente funcionando. Bueno, voy a ponerles una idea. ¿Qué tal si esta ley de la entropía, que técnicamente lo que me dice es que todo se degenera, que todos los sistemas se degeneran, o sea, la célula no tiene por qué mejorar, no tiene por qué nosotros salir de una célula básica a formarnos en un ser complejo? Inclusive la misma evolución no tiene bases, porque en el nivel cámbrico, en la etapa geológica cámbrica, que es donde sucedió la explosión cámbrica, de donde salieron todos los animales, ahí también estaba nuestra filia. O sea, nosotros también salimos de ahí, según la ciencia. Aún la ciencia reconoce que en ese periodo se supone que hace millones de años, que ya comprobamos que no fue hace millones de años, pero aún así, hasta nosotros estábamos ahí. Entonces, ¿en qué momento evolucionamos? La ley de la entropía me dice que no podemos ir mejorando, que tenemos que ir degenerando. Y te voy a hacer una pregunta. Eres más fuerte que tu abuelito, ¿verdad? Tu abuelito era un enquencle a la par tuya. O tu bisabuelo. Ya sabes, ese bisabuelo que se echaba un árbol al hombro y se iba corriendo en medio de la montaña, cargando también el caballo. No, cada vez somos más débiles. Y este demonito de Maxwell, vamos a cambiarle el nombre. Digamos, les voy a presentar una teoría. Digamos que no es un demonito. Yo le voy a quitar el demonito de Maxwell y le voy a poner el dios de Maxwell. Porque el demonito no está haciendo nada malo. Un demonio hace cosas malas. El demonito no está haciendo nada malo. Él está manteniendo el orden. Y este dios de Maxwell lo que hace es exactamente eso. Ir manteniendo el orden en las cosas. Y por eso es que la foto más antigua del universo, todo está en orden. Por eso es que vos ves leyes fundamentales que funcionan de forma precisa y que no simplemente salen por la casualidad. Entonces te quedan dos opciones. Solo te quedan dos. Y con esto termino. ¿Crees en la casualidad y le tienes fe a la suerte y a la coincidencia? Porque solo eso queda. Es lo único. O crees en Dios, sea el Dios, después vamos a hablar de eso, pero sea el Dios en el que quieras crear, que lo hizo todo y lo mantiene en orden. Solo existen esas dos formas. Y yo sé, Darwin veía las cosas de una manera muy oscura. Él veía, por ejemplo, a la araña como se comía a su presa y la envolvía y la hacía sufrir, o como el escorpión picaba a su presa, o como la serpiente mordía e inyectaba veneno. Y él decía, ¿por qué Dios creó una serpiente para que le inyectara veneno a otro ser y se lo comiera? Eso no es un Dios de amor. Pero es que Darwin no vio las cosas desde el amplio margen, él lo vio reducido. Les pongo un ejemplo. Hay arañas que hasta la fecha tejen su telaraña y lo que capturan no son seres vivos. Capturan semillas que vuelan, como los dientes de león. Pegan en su red y se los puede comer. Pero ¿qué tal si un ser humano muy malo destruyó todos los que él puede comer? Entonces ya no puede comer esos. ¿Y qué le queda? Pues que ahora le toca comer moscas. Y le toca comer otros insectos. ¿Y qué le queda a la pobre araña? Y la serpiente, digamos que comía ciertos tipos de raíces o de frutas y mordía para digerir de una vez, sus proteínas eran inyectadas en esa fruta para poder digerirla y que su sistema funcionase bien, pero como ya no hay de la fruta que ella come, pues necesita buscar otra cosa. ¿Qué? Pues animales, ratones. Incluso los mosquitos que te molestan, los que te pican son las hembras, no son los machos. Las hembras necesitan más cantidad de energía para poder mantener su sistema por las crías que tienen. Los machos no pican, ellos lo que hacen es que su trompita la usan para meterla dentro del tallito de una flor, dentro del tallito de la flor, y chupan de esa lechita blanca que sale. Eso es lo que ellas comen. Pero para la hembra no le basta con esa cantidad de energía, porque ya las flores no dan la energía necesaria. Entonces le toca comer sangre. ¿Qué queda? Le toca. Si no hay comida rica, ¿qué te toca comer? Pues la comida fea. Y eso es lo que le toca a la mayoría de los animales.
Y Darwin vio eso, pero no vio el otro lado, la cantidad de orden que hay en el universo que no simplemente se genera por la casualidad. Entonces los dejo. Decidan ustedes en qué creer, en el orden o en la casualidad.